Hoy vamos a estar meditando en Juan 17 sobre una oración que Jesús hace a Dios antes de ser crucificado. Y en esa oración nosotros podemos ver de que antes de hablar de enviar a la misión, Jesús habla de santificar. Y que antes de pensar en actividades, Cristo piensa en la condición espiritual de sus discípulos. Entonces, Jesús entiende algo fundamental, hermanos, que está reflejado en toda la palabra. Una iglesia que no vive apartada para Dios difícilmente podrá impactar al mundo en el que vive. Difícilmente podrá impactar al mundo para Dios. Y esto es profundamente desafiante para nosotros hoy. Yo creo que ya con esto yo misma me siento desafiada porque vivimos tiempos donde todo es veloz. Los mensajes los podemos mandar rápido, en el trabajo hacemos las cosas rápido, en la universidad nos movemos de forma rápida, nos transportamos, todo es rápido. Y queremos nosotros también en la iglesia resultados rápidos, ministerios visibles, actividades constantes. Pero quiero que nos podamos imaginar este momento. Jesús, en la noche antes de la cruz, tiene este momento de intimidad con Dios, tiene este momento de intimidad con el Padre. Y realiza esta oración y le dice al Señor que cuide a sus discípulos, que los santifique. La mirada de Jesús estaba puesta en el corazón de sus discípulos y se los entrega al Señor la noche antes de morir en intimidad con el Padre. Y es interesante, porque en esta oración Jesús no pide que sus discípulos sean famosos, que sus discípulos sean reconocidos o tampoco que sean quitados del mundo. Él pide nomás que sus discípulos sean guardados, apartados y santificados en medio del mundo. Porque la misión verdadera, hermanos, no se trata solamente de habilidades humanas. No se trata de lo bien que una persona pueda hablar o de todo el conocimiento que esa persona pueda tener. La misión nace en hombres y mujeres que están consagradas para el Señor. Y quiero aquí partir en esta introducción un poco entendiendo que la consagración o la santificación tiene un significado. Pero primero quiero hablar de lo que no es la consagración o la santificación, porque muchas veces podemos caer en estos errores. Yo también he caído en estos errores. La santificación no es moralidad ni tener el mejor carácter. Cualquiera de nosotros puede decir, oh, esa persona tiene un gran carácter, está santificado para el Señor. Pero hay muchas buenas obras humanas que no son santificación, porque al venir la tensión, el estrés del día a día, distintas cosas, distintas barreras, distintas pruebas que se nos presentan, esa moralidad y buen carácter que está construido por nosotros no va a soportar esas pruebas. Por lo tanto, la santificación no es moralidad. La santificación tampoco es algo que va a aumentar por nuestros propios esfuerzos. Nosotros mismos no podemos construir la santificación, ya que nos pararíamos al lado de esa construcción y diríamos orgullosos, esto es mi mérito. Yo he construido esta santificación dentro de mí. Y tenemos que tener en claro que esa obra no es nuestra. La obra de la santificación no es nuestra. Tampoco la santificación es autoperfeccionamiento. Que nosotros queramos ser los mejores en todo, que queramos hacer las cosas perfectas, porque siempre va a ser indispensable para nosotros permanecer en el Señor. Cuando nosotros llegamos a pensar o llegamos a sentir que podemos vivir sin Él, es justo en este momento que nosotros estamos yendo a la obra de la desintegración, que nosotros nos estamos alejando completamente de lo que la santificación significa. Nosotros no somos fuertes por nosotros mismos. No somos santificados por nosotros mismos. Y es en este momento, si nosotros creemos eso, que nos hacemos independientes de Dios y que nos habremos separado de la vida en Cristo. Y finalmente, la santificación no es una emoción. No es algo que podamos sentir en un momento, que nos llene y que sintamos, sí, ahora soy santificado, lo siento, es una emoción. No es eso, no es sentir sensaciones. Es una conducta que requiere voluntad, que requiere esfuerzo, que requiere disciplina. Es la voluntad de elegir a Dios, rendirnos a Él, agradarlo y obedecerlo.
Por lo tanto, mientras más vayamos avanzando en este pasaje, nos vamos a dar cuenta cómo Jesús conecta directamente lo que sí es la santificación con el enviar a los discípulos a este mundo. Y por eso le he titulado a esta predicación Santificados para ser enviados, y vamos a meditar en Juan 17. Es una oración muy larga, pero vamos a leer desde el versículo 13 al 19. ¿Lo encontraron? Amén. Ya, dice de la siguiente manera: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Les invito, hermanos, a tener un momento de oración ahí en sus puestos. Padre, en esta hora, Señor, vamos nuevamente delante de tu presencia, agradecidos contigo por la palabra que tú has puesto, Señor. Te pido primeramente que puedas hablar a mi vida y que puedas hablar también a la vida de mis hermanos, Señor. Que me permitas decir solo cosas que vienen de ti, Señor, y que este momento pueda llegar como un perfume grato ante tu presencia. Bendícenos, toca nuestros corazones y habla nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y el contexto de lo que acabamos de leer, esta es una oración muy larga que hace Jesús, como les decía antes, valga la redundancia, antes de ir a la cruz. Y él sabía que iba a ser arrestado y que iba a ir a la crucifixión. Y esta es la oración más larga registrada de Jesús en la palabra. Es la oración más larga que Jesús hace al Padre. Y esta oración se divide en distintas partes. La primera parte, si nos fijamos, Jesús pide a Dios por sí mismo. En la segunda parte, Jesús pide a Dios por sus discípulos. Y en la tercera parte, y la división final, Jesús pide a Dios por los que han de ser convertidos mediante la predicación de los discípulos. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros. Amén. Esta es una parte muy bonita de esta oración, porque aquí podemos ver que el plan del Señor siempre fue que su evangelio se propagara a todas las naciones. Y Él también pide por nosotros en ese momento antes de ir a la cruz. Pero hoy vamos a exhortar netamente la segunda división y solo un trozo de la segunda división donde Jesús ora por sus discípulos porque está pronto a dejarlos. Está pronto a dejarlos. Jesús hace su ministerio, prepara a estos discípulos para la obra y ahora que sabe que Él se va a ir, pide por ellos y pide para que el Señor los santifique. ¿Para qué? Para enviar a sus discípulos a la misión. Y si nos fijamos en los pasajes leídos, hay una palabra que se repite todo el tiempo. No sé si ustedes se dieron cuenta cuál es. Mundo, súper, mundo. Esa es una palabra que se repite durante todo el pasaje. Y en el versículo 13 y 14 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En el Evangelio de Juan, esta palabra mundo es muy importante y cobra diferentes sentidos, porque si nos podemos dar cuenta, alude al mundo en esta parte como una humanidad caída. Como una humanidad caída y en pecado. Alude al mundo como un sistema espiritual opuesto a Dios, pero también alude al mundo como el lugar donde los discípulos están y donde las personas que necesitan ser alcanzadas también están. Y esto puede parecernos un poco confuso, pero a medida que vamos avanzando, se va aclarando también. ¿Qué es lo que hace entonces Jesús? Está diciendo en estos pasajes que los discípulos ya no pertenecen a este mundo espiritual dominado por el pecado, sino que son apartados
para el Señor, apartados para la obra misionera. Y de acuerdo con esto, tal como el pasaje habla de la santificación, que no significa retirarse de la sociedad, no significa vivir aislados, no significa estar en una burbuja separados de todo el mundo, sino que significa permanecer plenamente en Cristo, mientras vivimos entre personas que necesitan a Cristo. Por lo tanto, si nosotros pensamos que por ser cristianos tenemos que estar separados de los demás, no podemos estar más alejados de la verdad. El Señor santifica a sus discípulos para que en medio del mundo ellos puedan predicar el Evangelio. Luego en el versículo 15 dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo está la misión de los discípulos y el Señor pide que sean guardados del mal. ¿Y a qué se refiere con esta palabra mal? El Señor pide que ellos sean guardados del pecado. Y guardados del mal tiene también este significado de la santificación, ya que la santificación también significa separación del pecado. Que nosotros como hijos del Señor tenemos que estar separados del pecado. El cristiano santificado es separado del pecado en este mundo malo, incluso de nuestros propios deseos, porque nuestros propios deseos también son engañosos y muchas veces son estos deseos los que nos pueden llevar a estar separados de Cristo y de la vida que Él nos ofrece. Por lo tanto, esto no significa que el pecado está aniquilado. El pecado podemos graficarlo como el smog en Santiago. La gente que es santiaguina o que ha ido a Santiago sale y sabe que el smog está por todas partes. El pecado está por todas partes. En cualquier cosa lo podemos encontrar. Sin embargo, en esta parte a lo que Dios se refiere es que nos pide que a pesar de estar en este mundo rodeados de este smog, rodeados de este pecado, nosotros nos alejemos de las tentaciones. No pequemos y nos separemos del pecado en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para llevar a otras personas al Señor. Que nosotros nos podamos separar de este pecado para que mediante a esa separación el Señor también nos utilice para predicar su evangelio. Y es interesante también en esta parte que Jesús no pide protección mediante el aislamiento, no pide protección mediante mantenernos separados. Yo me voy a separar para protegerme. No dice eso. No dice, Padre, sácalos de este lugar difícil, sino que al contrario, los deja ahí. ¿Por qué? Nos podemos preguntar por qué. Porque el mundo necesita testigos. El mundo necesita que nosotros estemos aquí. El mundo necesita que nosotros seamos luz en medio de los lugares que el Señor nos puso. El mundo necesita de personas que reflejen a Jesús en sus trabajos. Necesita de personas que reflejen a Jesús en las universidades, que reflejen a Jesús en sus vecindarios y que reflejen a Jesús en sus familias. Yo tengo familiares que no conocen al Señor todavía y medito en esto. El mundo necesita que nosotros estemos en medio de nuestras familias para que también ellos puedan conocer al Señor. Mientras todavía haya personas sin Cristo, hermanos, la iglesia tiene una razón para permanecer en el mundo. Nosotros tenemos una razón para permanecer en el mundo porque hay personas que todavía no le conocen. El versículo 16 dice, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y otro significado que tiene esta palabra santificación es dedicado a Dios. Hasta aquí podemos decir entonces que la santificación es separación del pecado y la santificación también es dedicación a Dios. Jesús no era del mundo y nosotros, al pasar a ser sus hijos, tampoco lo somos. Y para diferenciarnos del mundo, tenemos que estar rendidos a Él y dedicarle cada detalle de nuestras vidas. Cada aspecto de nuestras vidas tiene que estar dedicado a nuestro Señor, comprendiendo que esto significa que nosotros deseamos que sea la voluntad de Dios en todo. Estar dedicados a Dios significa que nosotros rendimos nuestra voluntad y aceptamos la voluntad del Señor en todo en nuestras vidas, en cada detalle de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestro único deseo es agradar al Señor. Nuestro único deseo es cumplir la voluntad del Señor. Y esto es lo que significa la consagración.
Y al estar en santificación, nosotros estamos consagrados para el Señor. Y aquí, haciendo un paréntesis, quiero que podamos recordar algunas cositas que pasan en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían objetos que estaban dedicados a Dios, que estaban dedicados para uso santo del Señor. Asimismo tienen que estar nuestras vidas, dedicadas para este uso santo. Nuestra vida entera tiene que estar dedicada solo a Cristo. Y de esa manera nosotros vamos a poder llevar su mensaje. Es asimismo, como Dios lo hacía en el Antiguo Testamento, que espera que nosotros también seamos dedicados a Él. No solo que no pequemos, no basta solo con no pecar, sino que lo que se necesita es que nuestra alma entera anhele honrar al Señor. No es solamente no hacer la acción, sino que todo nuestro ser diga, yo realmente anhelo no fallarle a Dios. Y en cuanto a esto, la santificación es nuestro testimonio para quien aún no conoce al Señor. A través de todo esto que hemos estado meditando, la santificación es el punto que va a ser de testimonio para las personas que no conocen al Señor. Muchas veces no vamos a alcanzar a hablar, muchas veces no podemos hablar, pero a través de nuestra vida santificada, otras personas también le van a poder conocer. El versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esto lo que significa es que nosotros nos hacemos santos también a través de la verdad de Jesús reflejada en la palabra. Amén. Toda la verdad de Cristo ahora está reflejada en la palabra a la que nosotros tenemos acceso. Y a través de esta palabra nosotros somos instruidos y a través de esta palabra también se nos muestra cómo debemos comportarnos. Vamos al versículo 18, que es el meollo de este sermón más misionero, que dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Qué es lo que dice aquí? La santificación en el Evangelio de Juan siempre es para una misión. No es una santificación para nosotros mismos, no es una santificación sin sentido, es una santificación para realizar la misión. Jesús apartó a estos discípulos que ahora ya no son del mundo para poder cumplir esta misión. Y la palabra como, porque el versículo empieza, como tú me enviaste al mundo, esta palabra como es una palabra extraordinaria, encuentro yo, porque lo que nos quiere decir es que como el Señor nos envió al mundo, así Él también, como Dios envió a Jesús al mundo, así Jesús envía a sus discípulos al mundo y ahora nosotros somos enviados al mundo. Jesús está estableciendo un paralelo entre su misión y la nuestra, entre la misión que el Padre le dio y entre la misión que Él le dio a sus discípulos, que ahora es nuestra, ¿cierto? Jesús viene a la tierra para revelar al Padre. Entrena a sus discípulos que tienen que revelar a Jesús para que nosotros conozcamos a Jesús y a través de Él conocer al Padre. Y ahora esa misión también es para todos nosotros. La misión, hermanos, y tal como lo decía la tía Orieta, no necesariamente es salir del país, no necesariamente es ir a otra cultura, porque la misión no es opcional. No es opcional de algunos creyentes solamente o de algún grupo que el Señor eligió para ser misioneros, sino que la misión es la identidad de toda la iglesia. La misión es la identidad de todos nosotros. No todos van a cruzar océanos, no todos van a salir del país, pero todos hemos sido enviados para predicar, estemos donde estemos. Y en la mañana meditábamos que este versículo dice que el Señor nos envía a ser discípulos. No a esparcir la palabra y luego olvidarnos. Ya le prediqué a esta persona, se convirtió, terminó mi trabajo aquí. El Señor nos manda también a ser discípulos, a nosotros acompañarlos en el proceso, estar con ellos, ir instruyéndolos en la palabra. Por eso también, hermanos, existen los misioneros, existe el Departamento Nacional de Misiones y cada esfuerzo evangelístico que nosotros hacemos también es para el fin de
que más personas conozcan al Señor. Pero esto es no porque la misión sea una actividad más de la iglesia, sino porque la misión es la naturaleza misma de nuestra iglesia. Y por eso nosotros nos llamamos Alianza Cristiana y Misionera, porque es muy importante la misión. Alberto Benjamín Simpson, que es de los fundadores de nuestra iglesia, entendió esto profundamente y él decía lo siguiente, que la iglesia no existe para conservar privilegios espirituales, sino para llevar a Cristo a quienes todavía no le conocen. La santificación y la misión nunca fueron dos caminos distintos. Para Simpson, mientras más cerca estamos de Cristo, más cerca estaremos de su pasión por los perdidos. Por lo tanto, mientras nosotros más queramos estar en santificación, mientras más intimidad pasemos con el Padre, mientras más momentos de devocional tengamos, mientras más entreguemos nuestra vida a Él, más vamos a sentir esta pasión que Jesús tiene por los perdidos. Esa pasión también va a estar en nosotros. El versículo 19 dice de la siguiente manera, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Jesús se apartó a sí mismo para poder realizar esta misión que el Padre le encomendó. Y esta palabra para introduce el propósito de esta acción de Jesús. Él se apartó a sí mismo también para que sus seguidores sean santificados para cumplir la misión que Jesús les encomendó y que también es encomendada a nosotros. Y hemos llegado hasta este punto y entendemos como que la conclusión es que nosotros podamos ser santificados para predicar el Evangelio, ¿cierto? Pero tenemos que entender, hermanos, que la fuente de la santificación es Jesús mismo. ¿Y qué significa esto? Bueno, en primer punto, Jesús compró la santificación para nosotros. La santificación es fruto de la cruz. El sacrificio de Jesús en la cruz, en una sola vez y para siempre, Él cargó con nuestros pecados, Él perfeccionó a los que son santificados. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Por lo tanto, nosotros no recibimos la santificación por méritos propios. No son méritos personales o esfuerzos. Es un beneficio de la muerte de Jesús. Si nosotros podemos ser santificados es porque Cristo murió por nosotros y tenemos tanto derecho a ser santos y a ser santificados como a ser salvos. A través de la cruz obtenemos la salvación, pero a través de la cruz también obtenemos la santificación. Es un don gratuito de Dios y Él lo quiere dar a nosotros. Él anhela darlo a su iglesia. Y si nosotros no lo tenemos, si usted siente que no está santificado, déjeme decirle hoy que no está aprovechando todos los beneficios que Jesús, de la muerte de Jesús en la cruz. No estamos aprovechando todos los privilegios que tenemos de esta redención que Jesús hizo. En segundo lugar, la santificación viene porque Jesús vive dentro nuestro. Nosotros al Jesús, ¿cierto?, ser ascendido al cielo, dejó al Espíritu Santo y nosotros al aceptar a Cristo tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Personalmente, Él habita dentro nuestro. Y esto es lo que significa el versículo 19, que es por su pueblo que Jesús se santifica a sí mismo. Se necesita recibir a Cristo en el corazón y se necesita hacer de Cristo nuestra vida para poder ser santificados en verdad. Nosotros tenemos que hacer de Cristo nuestra vida para poder ser santificados. Y una frase de este mismo libro de Alberto Benjamín Simpson marcó mucho como el sentido de la santificación para mí. Dice de la siguiente manera: Jesús al santificarnos no nos hace mejores, ni algo digno de admiración, sino sencillamente entra en nosotros y vive como lo hizo en su ministerio Galileo, humildemente. La santificación no es para engrandecernos a nosotros mismos, sino es para poder imitar el ministerio Galileo de Jesús. Una vez escuchaba a un pastor que predicaba, si nosotros queremos hacer misiones, tenemos que leernos los evangelios de nuevo y ver cómo Jesús actuaba. Y la santificación en nuestro corazón es tener a Jesús en su ministerio Galileo, donde Él hizo que mucha gente conociera al Padre, sanó, echó fuera demonios
hizo un montón de acciones que Dios tenía para él. Y así es también como Él quiere que vivamos a través de la santificación, que humildemente también nosotros podamos hacer las obras que Jesús quiere que hagamos por medio de Él. Y cuando estamos dedicados a Dios, Él viene a vivir a nosotros y transmite su vida por todo nuestro ser. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. No se trata de usted, no se trata de mí, se trata de Él, que viene a vivir su vida santa dentro nuestro. Él es el que decide vivir su vida santa dentro nuestro y que con esto nosotros podamos tomar acción. Esto tiene que tener un impacto en nosotros. No es solamente que el Espíritu Santo viva dentro nuestro, es que a través de eso nosotros debemos reflejar a Cristo para que más personas lo conozcan. Ahora yo me pregunto, ¿somos realmente conscientes de lo que esto significa? Yo me lo preguntaba a mí misma primero. ¿Soy realmente consciente de lo que significa que Cristo viva dentro mío a través del Espíritu Santo? ¿Soy realmente consciente que a través de esto yo tengo que mostrarle el Evangelio a otros? Y si sabemos que Dios es el que habita en nosotros, nos vamos a inclinar ante la majestad de su sagrada presencia, porque es la presencia del Señor la que tenemos. No nos vamos a atrever a profanarlo por el pecado. Habrá quietud y solemnidad en nuestro corazón y caminaremos con la cabeza inclinada en reverencia y conscientes de la joya que llevamos dentro del corazón. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Al entender que nosotros estamos delante de la presencia del Señor, nuestra cabeza tiene que estar inclinada en reverencia, conscientes de la joya que llevamos dentro. Conscientes de la joya que el Señor nos dio para que lo llevemos a Él y le prediquemos. Y esto nos debe llevar a anhelar que otras personas también vivan esto. Usted y yo vivimos esta realidad, pero hay otras personas que no tienen el privilegio de vivir la plenitud de vida que Jesús hizo su obra en la cruz para que nosotros vivamos. Otras personas también tienen que tenerlo. Y ayer con Lucas nosotros estamos discipulando a unos hermanos que son nuevos en la iglesia. Y vamos en la segunda lección de Una sociedad sin Dios, así se titulaba. Y llegamos a una pregunta de reflexión. Y les preguntamos pues, si ellos estaban seguros de su salvación. Sí, sin ninguna duda dijeron sí, estamos seguros de nuestra salvación. ¿Y alguna pregunta o algún comentario? Y ellos dijeron, la verdad es que uno de ellos dijo, yo estoy muy asustado por mi familia que no conoce al Señor. Y es fuerte meditar en eso porque todos yo creo que conocemos a alguien que amamos que aún no conoce al Señor. Y tener ese temor de que en el momento en el que el Señor venga a buscarnos, ellos no van a estar con nosotros. Y frente a eso también yo meditaba que si ellos no conocen al Señor, tampoco van a gozar de todos los beneficios que tiene el sacrificio en la cruz. Y esa es la vida que el Señor quiere que vivamos y está llena de beneficios por su causa. Por lo tanto, hermanos, y ya para ir finalizando, después de escuchar las palabras de Jesús en esta oración que hace al Padre, queda claro que la misión de la iglesia no comienza en la tierra, sino comienza en el corazón de Dios. Esta misión estaba planeada mucho antes de que nosotros existiéramos, de que usted o yo naciéramos. Estaba planeada mucho antes en el corazón del Señor. No dependemos de las instituciones. No dependemos de las actividades que se hagan, porque esta misión que comienza en el corazón del Señor la tenemos que llevar a cabo todos los días, donde estemos, donde el Señor nos ponga, en la micro, en el paradero, en el negocio, con el vecino, en el trabajo. Jesús miró a sus discípulos sabiendo que iban a ir al mundo y que este mundo iba a ser difícil, iba a ser hostil, iba a estar lleno de oposición. Sin embargo, Él no pidió que fuéramos sacados del mundo, Él pidió que nosotros fuéramos santificados en medio del mundo. Y esto sigue siendo necesario para nosotros hoy, porque el mayor peligro de la iglesia no es solamente la oposición del mundo. Muchas veces el mayor peligro de la iglesia es que nosotros nos parezcamos demasiado al mundo.
Tenemos que entender que estamos en medio del mundo, pero nosotros somos diferentes al mundo. Y Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la misión sin santidad termina vaciándose de poder. La misión sin santidad nos hace ir sin el respaldo de esta santificación, porque una iglesia santificada se transforma en una iglesia también que impacta al otro. A través de su testimonio, no necesitamos solamente más actividades, no necesitamos solamente más programas, llenarnos de cosas, sino que necesitamos a hombres y mujeres profundamente rendidos a Cristo. Necesitamos que todos nosotros estemos profundamente rendidos al Señor, estemos apartados, dedicados y consagrados a Él, anhelando agradarle en todo lo que hacemos. Discípulos que vivan para Dios en sus casas, que reflejen a Cristo en sus trabajos, que amen la palabra, que oren, que vivan diferentes y que entiendan que fueron enviados al lugar donde están hoy por Cristo. Porque la misión no es solo viajar a otro país. La misión comienza cuando nosotros entendemos que cada creyente fue enviado al mundo como testigos de Cristo. Y qué hermoso también pensar que Jesús no solo nos envía, sino que Él ora también por nosotros. Él nos cuida, Él pidió al Padre que nos guardara, Él pidió al Padre que nos santificara y Él pidió al Padre que nos sostuviera. En medio de la misión, ustedes no están solos. El Señor va delante de ustedes, guardándolos, santificándolos y sosteniéndolos. Y la iglesia jamás fue llamada a esconderse del mundo, sino a vivir en Él, mostrando la gloria de Dios. Porque la pregunta hoy no es solamente, ¿estoy sirviendo en algo? ¿Estoy sirviendo en algo en la iglesia? La pregunta en realidad es, ¿estoy viviendo santificado para Cristo? ¿Usted siente que está viviendo santificado para Cristo? Porque solamente una iglesia santificada puede cumplir fielmente la misión que Jesús le entregó. Jesús no pidió discípulos cómodos, pidió discípulos santificados y enviados. No pidió que nosotros nos quedáramos en la comodidad de nuestro hogar. Pidió que fuéramos disciplinados, que tuviéramos voluntad, que nos santificáramos y que fuéramos a predicar su evangelio. Por lo tanto, la pregunta no es solamente si estamos santificados, es para qué queremos ser santificados. Y Jesús nos responde de la siguiente manera: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por lo tanto, somos santificados para ser enviados. Ese es el objetivo de nuestra santificación. Somos apartados para anunciar las buenas noticias, somos transformados para servir y somos consagrados para participar en la misión de Dios. Somos apartados del pecado para poder participar en la misión de Dios. Y en este mismo libro, que es el que le he estado mencionando durante todo el sermón, Alberto Benjamín Simpson hace una oración muy linda que les voy a pedir que la escuchen y que la mediten en su corazón. Dice: yo estoy muerto, mi propia vida está entregada y sepultada fuera de la vista. Jesús es mi santificador y mi todo en todo. Yo me rindo del todo a sus manos para que Él haga lo que le parezca mejor. Yo creo que Él recibe la dedicación que yo le hago. Creo que Él será para mí todo lo que necesito en esta vida y en la venidera. El Señor tiene que ser nuestro todo en todo. Él tiene que ser suficiente para nosotros. Y nosotros tenemos que anhelar con todo nuestro corazón poder hacer su voluntad. Y para finalizar los voy a dejar con un ejemplo que encontró Lucas en realidad en uno de los libros, estudiando la historia de la alianza, donde Bárbara Bolstad, que es la tía del pastor Marcos, que estuvo acá con ustedes también orando, ella estaba en la biblioteca del seminario, que en ese tiempo se llamaba instituto, y estaba revisando los libros, y encontró unos libros viejos en inglés. Y en medio de esos libros, entonces, ella encontró una carta de una joven enfermera, que se llamaba Francis Beckler. Y esta persona había tenido un sueño de parte del Señor, que era venir a Chile a misionar. Ella tuvo este sueño
y quería venir a Chile como misionera. Y ella escribió una carta a Henry Weiss, que es el fundador de la Alianza en Chile, preguntando si podía venir a ayudar a la misión. Y Bárbara Wollstadt buscó la respuesta de la carta, pero no la encontró. Sin embargo, esta persona sí vino a Chile. Sí vino a Chile, por lo tanto se cree que la respuesta a la carta fue positiva, o sea que ella le dijo que sí viniera. Y ella llega a Chile en 1909 y la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en este tiempo llevaba alrededor de 12 años en el país. Y ella estuvo en Valdivia sin hablar muy bien español y luego la trasladaron a Santiago. Y en este contexto llega la epidemia de la viruela. Ella cuidó a mucha gente porque era de profesión enfermera, incluida Ana Lefebvre, que es una también de las personas que conocemos, ¿cierto?, en la Iglesia Alianza. Pero lamentablemente en 1912, cuidando a estas personas, ella enfermó y falleció. Fueron solamente 3 años de servicio en Chile, pero fue el sueño que el Señor puso en su corazón, que ella fuera enviada a este país a misionar, a predicar la palabra y a cuidar a estas personas contagiadas de viruela. Y una de las misioneras que estuvo con ella en Santiago escribió esto: este año vino a mí con una nube negra. Muy triste fue ver a una de nuestros números de misioneros quitada tan de repente de nosotros como fue la hermana Beckler. Pero Dios sabe lo que hace. Amén. Ella fue la primera misionera fallecida en servicio activo en la Alianza en Chile. La primera misionera que estando en la misión falleció en servicio. Fue una mujer que el Señor reveló a su corazón que tenía que venir a misionar para acá. Tremendo testimonio. Ella estuvo 3 años y murió. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a responder el llamado que el Señor nos da? Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es clara y habla a nuestras vidas. Gracias porque a través de la historia de esta iglesia también podemos ver muchos testimonios de personas que fueron enviadas por ti, que se santificaron, que eligieron ser consagradas a ti, separadas del pecado para poder predicar tu evangelio, Señor. Ayúdanos porque sabemos que no es fácil. Para ninguno de nosotros, Señor, es fácil. Pero te amamos, Padre, y anhelamos que tú seas nuestro todo en todo y que tú seas por completo dueño de cada área de nuestras vidas, Señor, y que tú santifiques nuestro corazón, que tú santifiques nuestra mente y que tú nos lleves a cada día querer honrarte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser lo suficientemente valiente para poder predicar tu evangelio, a no tener vergüenza, a no tener temor del hombre, sino que a santificarnos, prepararnos para estar listos para poder escuchar tu voz y hablarle a las personas que tú quieres que le hablemos, Señor. En la micro, en el paradero, en la universidad, en los trabajos, donde sea que estemos en nuestra familia, Señor. Haznos mujeres y hombres valientes para ti, valientes, consagrados y dedicados a ti, Señor. Ayúdanos, bendice a la iglesia de Hualpén en el nombre de Jesús, Señor, para que sea una iglesia que evangeliza, una iglesia que anhela en su corazón que muchas más personas te conozcan a ti. Y confiamos que va a ser como en el libro de Hechos, que tú vas a ir agregando a los que han de ser creyentes, a los que han de ser tus hijos, Señor, y que esta iglesia evangelice a todo hasta alrededor, Señor, que Hualpén pueda ser una ciudad para ti. Que muchas personas puedan escuchar el mensaje a través de ellos y que muchas personas te puedan conocer y gozar de la vida plena que tú nos viniste a dar, Señor. Ayúdanos a no despreciar todos los beneficios de la cruz, Señor. Y ayúdanos a cada día agradecerte por eso, Padre. Te pido que en esta hora puedas tocar los corazones de las personas que sienten que necesitan ser santificados, Señor. Que tú obres en sus vidas, Señor. Y que a través de solo pedirte la santificación, tú nos la das, Señor. A través de tener intimidad contigo, de tener tiempos dedicados a ti,
tú nos vas santificando y consagrando para ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la iglesia de Hualpén. Y gracias también por todas las personas, por todos los creyentes que son valientes para predicar tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Amén.